Antes de empezar con el video les voy a dar un consejo. Y si eres una persona sensible, no veas este video porque las historias están bien potentes. A mi vecina le están haciendo brujería. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. O bueno, sí tengo pruebas. Y les voy a contar cómo lo descubrí. Miren, todo comenzó hace 2 semanas aproximadamente. No les voy a decir mi dirección porque pues sería filtrar dónde vivo, pero les voy a comentar. Y yo no vivo ni cerca de cementerios, ni de parques, ni de estanques, ni de lagunas. Quiero dejar claro eso porque los animales que están viniendo a la casa de la señora no son animales que deberían estar aquí en el centro donde yo vivo. Pero me estoy adelantando. Vamos a comenzar. Hace 2 semanas, de la nada, mis perritos, no solo mis perros, sino los perros de todo el barrio y los gatos, en eso de las 3 de la mañana, porque ustedes saben que yo me quedo aquí grabando hasta bien tarde, a las 2:40 empiezan a aullar. Se paran así como en la puertita y empiezan a... Y como mi vecina vive como al lado derecho mío, mi perro, el más grande, empieza a ladrarle a la pared así de wow, wow, pero muy bravo, como si estuviera viendo a alguien. Y nosotros ya botamos agua bendita, porque pues nosotros sí creemos mucho en esto de que pueden haber malas personas allá afuera que te quieran hacer daño. Y se nos hacía raro porque 2:40 se levantaban los perros así como reloj. Y lo más extraño de todo esto es que la vecina tiene un jardín. En este jardín ella tiene pues algunas plantitas. Yo he visto que tiene desde afuera plantas de ruda y así. Al otro día, cuando yo salgo me doy cuenta que todas las plantas de ella estaban como marchitas, como si no tuvieran agua. Entonces yo la saludo y le digo, ¿cómo está, vecina? Buenas tardes. Y ella me dice, hola niña, ¿cómo está? Y yo le digo, se le están muriendo las plantitas, Bessie. Me dice, sí, no sé qué les pasa, les pongo agua y parece que no tuvieran nada. Digo, qué raro. Al otro día, hagan de cuenta que los perros no pasan por la casa de ella. Ay, ¿qué fue eso? Se les juro que estoy sola en mi casa grabando. Mire, quiero que vean, está allá todo el departamento y acá igual está todo solo. No sé qué sucedió, quizás es algo mental. Bueno, lo que les decía, por donde ella vive, ni un perro pasa. Ni los gatos ni los perros como que se cruzan, pero no se pasan por ahí. Al otro día que salgo a verla, me doy cuenta que todas las plantas de ahí del jardín de ella se murieron. Todas, no quedó una. Y la veo que la vecina estaba barriendo. Y yo le digo, ¿qué pasó, Bessie? Porque ella es una señora que ya más o menos, o sea, es más grande que yo. Debe tener unos 50 años. Y ella me dice, no sé, mija. Me murieron todas mis plantitas. Y le daba pena porque ella quería mucho su jardín. Me ayudó a sacar todas a la basura. Ya pasó el camión de la basura y se llevó. Esa madrugada estuvo más fea la cosa. Nosotros desde acá escuchábamos unos ruidos raros en la casa de la señora. Y como es una señora adulta, yo dije, Dios mío, ojalá no le haya pasado nada malo. Esto me cuenta mi mamá porque ella siempre se levanta pronto para irse a la misa. Cuando ella estaba regresando de la misa, le encuentro a la señora afuera. Y se da cuenta que afuera de la casa habían hartísimos pajaritos muertos que ella estaba sacando. Y le pregunta a mi mamá que qué pasó. Y ella le dice que no, pues que esos pájaros se daban contra la ventana de ella. Porque ella tiene, o sea, ventanas bien grandes. Ella decía que en eso de las 3 de la mañana venían los pájaros y se daban una y otra vez y otra vez. Y dice que los pájaros que no caían muertos se volvían a levantar y se volvían a dar contra el espejo hasta morirse. O sea, y eso es algo de verdad. Mi mamá le dice, no, pues sí estaría bien que le eche agua bendita a la casa porque últimamente mis perros están ladrando mucho en la madrugada y siempre están como raspando para su pared de acá. La señora le dice, ay, no sé qué me pasa últimamente, mire mi jardín, ahora estas plagas, ella le dice así. Mi mamá no me contó nada, hasta que en la noche, a las 12, yo estaba grabando un video aquí de un capítulo tuyo de la mujer casos de la vida real, y me llega un olor, pero así asquerosísimo. Yo digo, Dios mío, ¿de dónde sale ese olor tan feo? Y veo que mi gata se desespera así por salir, como que quería salir, y mis perros igual. Yo no solo escuchaba a mis perros, sino escuchaba a los perros de la otra vecina, de todo el barrio. Esos perros estaban alborotados, como si fuera una jauría de perros y que se querían pelear entre ellos, así bien feo. Entonces, yo la levanto a mi mamá porque me dio miedo. Yo nunca la había visto a la gata así. Mi gata estaba como erizada, horrible. Mi mamá dice, Dios santo, ese olor, ¿de dónde viene? Y cuando nosotros salimos a ver qué pasó, vemos que la vecina de al frente también salió, porque su perro estaba... O sea, la vecina dice, mi perro se quería lanzar del balcón. O sea, tuve que sacarla a la calle porque mi perro se iba a lanzar del balcón. Y la vecina dice, ese olor viene de la casa de la vecina. Lo primero que pensó mi mamá y que pensamos los demás, porque ya no la habíamos visto, y a la gente mayor, no digo pues que ella sea mayor, pero pues viven solos, son personas adultas, se pueden caer y un mal golpe puede acabar con ellos. Dice, Dios mío, ojalá no se haya muerto, o sea, no le haya pasado nada feo porque huele muy feo. Mamá dice, es que no puede oler así porque en caso que hubiera fallecido la señora, un cuerpo sí se tarda en descomponer. Mi mamá le va a tocar el timbre a la señora y no abre. Oigan, no les miento, eran eso de la 1 de la mañana. Mi mamá ya le empezó a dar cositas porque no abría la vecina. Y mi mamá me dice, ay, métete, mijita, para dentro de la casa. No importa, dejemos a los perros acá afuera. Y le digo, ¿por qué? Y hagan de cuenta que la casa de la señora tiene un jardín para estacionar el carro más acá y para atrás tiene como los espejos azulejos. Bueno, hagan de cuenta que en la esquina del fondo había un nido de mariposas negras panteoneras grandotas. Así, hartísimas mariposas ahí. Y lo peor de todo es que se comían entre ellas. O sea, esos animales estaban peleando ahí. Dice mi mamá, Dios mío, mañana hay que traer gasolina para mandarles a esos animales porque se están reproduciendo. Oigan, yo sí he visto las mariposas panteoneras, pero así de una en una, pero así tantas. Y hagan de cuenta que esto pasa entre las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Esto que le huele feo. Mi mamá entra aquí y llama a emergencias para que vengan a verle a la señora porque ella dice que huele feo, que no abre la señora, que es una persona adulta y que quizás le sucedió algo. Obviamente llega la policía, tocan la puerta, el timbre, no abren. Y así después de insistir como de 3 horas, que si ya iba a amanecer ya a las 5, la señora abre la puerta y dice que ya no había escuchado nada. Para eso entonces la policía ya hasta se fue. O sea, ellos intentaron 3 veces, dijeron que si no abre esta mañana, que ya mañana viene alguien más. Más bien las vecinas se quedaron ahí para saber pues qué pasaba. Y además
aparte ese olor no te dejaba dormir. Esas mariposas negras panteneras se le empiezan a pegar a la señora, porque la señora cada vez que salía a barrer el patio se le veía que se le pegaban en la cabeza, pasaban pegados y cada vez aumentaban, como que 1, 2, ahora ya tiene 4 pegadas así. Ella dice que ya las mata y que se vuelven a pegar esos animales. Oigan, y eso no es lo peor. Y esto pasó recién ayer. Yo venía de una fiesta, en eso de las 3 de la mañana con Boris, dejamos estacionando el carro y en lo que estamos entrando a la casa, yo volteo. Vi morir a cada uno de mis amigos por culpa de jugar la Ouija. Y esta es la historia. Era octubre, así que mis amigos y yo decidimos hacer una fiesta de Halloween. Y cuando lo estábamos planeando queríamos hacer una broma para una de nuestras amigas, que es la que más se asusta. Así que pensamos que podríamos comprar un tablero de Ouija para jugar supuestamente y asustarla con trucos baratos. Lo conseguimos y el día de la fiesta lo llevamos. Se supone que yo no iba a jugar porque yo era la que iba a hacer los ruidos extraños y mover cosas. Así que los demás se sentaron en la mesa y comenzaron a jugar. A la que le haríamos la broma se llamaba Ainara y ella se rehusaba a jugar, pero todos la convencieron de que no iba a pasar nada. Lo que nadie sabíamos es que uno de los del grupito llamado Luis había buscado realmente cómo se jugaba a la Ouija, que para hacerlo más realista. Y cuando comenzaron a jugar, él hizo una iniciación real. Por lo que de ser una sesión de broma se convirtió en una sesión que terminaría con la vida de cada uno de mis amigos. Comenzaron a hacer preguntas y el triangulito realmente se empezó a mover. Todos creían que era parte de la broma, así que nadie se lo tomó tan en serio. Se supone que con un imán debajo de la mesa lo iban a estar moviendo, pero al final no se supo quién de todos había tomado el imán. Pero ellos pensaban que uno lo tenía que tener, por eso se estaba moviendo el triángulo. Pero yo me di cuenta que era real cuando ellos pidieron que se manifestara cualquier presencia del más allá que hubiera en la habitación. Porque esa era mi parte, detrás de una cortina yo iba a mover ciertas cosas y hacer ruidos para que todos creyeran que sí había alguien ahí. Pero un vaso de cristal que había en una estantería se cayó solo. Yo ahí me asusté bastante porque no lo había movido yo y sabía que nadie de ellos lo había hecho. Siguieron preguntando y de repente una silla azotó contra la pared y se escuchó la risa de una niña. Yo comencé a gritar y les dije a todos que ya basta, que eso no era un juego y que teníamos de parar. Todos pensaron que era parte de la actuación y comenzaron a asustarse supuestamente. Pero yo confesé la broma, le dije a Ainara, sabes que esto era una broma para ti, pero ya no es una broma. Y dije que yo realmente no había movido nada de lo que me había tocado. Así que es cuando todos se lo comenzaron a tomar en serio y se asustaron bastante. Supuestamente cerraron la sesión, pero Luis no se dio la tarea de ver cómo se cerraba, o sea, él solamente había visto cómo se abría. 2 de mis amigas vivían juntas y en los siguientes días no supimos nada de ellas, así que decidimos ir a visitarlas. Y cuando llegamos a su casa tenían todas las ventanas llenas de periódico, los espejos rotos y las puertas cerradas con llave. Les preguntamos qué había pasado y esto fue lo que nos dijeron. Pensamos que todo iba a estar bien después de que jugamos a la Ouija, pero llegamos a la casa y comenzamos a sentir una presencia extraña. La risa que se escuchó aquel día, esa voz nos ha estado atormentando día y noche. La vimos por primera vez debajo de las escaleras. Después se comenzó a aparecer en nuestro baño. Incluso hacía apariciones en las ventanas. Y mientras nos contaban esto nos dimos cuenta de que estaban bastante delgadas, no habían comido nada en aquellos días. Toda la casa se encontraba desordenada y ellas estaban sudando en exceso. Las intentamos sacar de esa casa, pero ellas decían que no podían, hasta que sus padres vinieron para sacarlas a la fuerza. Pero eso no funcionó, porque al poner un solo pie fuera de la casa, cuando estaba en la universidad vivía muy cerca de mi novio. De hecho vivíamos en el mismo edificio de dormitorios, pero en diferentes pisos. Esto era muy conveniente para nosotros, ya que durante el día nos resultaba casi imposible vernos, ya que estudiábamos distintas carreras y la carga de trabajos y proyectos era muy elevada. Al vivir tan cerca teníamos la facilidad de poder visitarnos al finalizar el día, aunque fuera un pequeño rato antes de descansar. Esta ocasión en particular era un fin de semana y los dos habíamos acabado con nuestros pendientes desde el viernes por la noche, por lo que ambos acordamos que nos reuniríamos en su departamento el sábado por la tarde y pediríamos algo de comer para poder pasar la noche viendo películas, juntos. Durante la primera película ya nos habíamos acabado la pizza y casi todas las botanas que habíamos pedido, así que al terminar la película mi novio se paró y dijo que llevaría la basura al contenedor. Salió con la bolsa y dejó la puerta abierta en lo que regresaba. El contenedor de basura estaba al final del pasillo, por lo que no tardó más de un par de minutos. Él se sentó una vez más en el sillón y comenzamos a ver la segunda película. Esta vez pusimos una película de terror y ya no teníamos botanas ni refrigerios. Apenas estábamos llegando a la mitad de la película, cuando él se acercó a mí para tratar de abrazarme y acomodarse. Pero en ese momento me pareció escuchar unas pisadas desde la habitación. Yo lo detuve y le pregunté si había escuchado los pasos, pero él me dijo que no me preocupara, pues seguro eran del piso de arriba. Él se acomodó junto a mí y lo ignoramos. Pasaron algunos minutos más y la película se estaba poniendo realmente aterradora. Cuando pasó la escena de miedo, él me sujetó y comenzó a besarme. Mientras él hacía esto me pareció escuchar un sonido como la respiración de alguien detrás de mí. Yo rápidamente me alejé de él y giré mi cabeza, pero no había nadie detrás mío. Le dije a mi novio lo que había pasado, pero él me dijo que no me preocupara, ya que seguramente solo lo estaba imaginando por el miedo que sentía al estar viendo la película. Coincidí con él. Seguramente yo solo me había sugestionado con las imágenes y sonidos de terror, así que continuamos viendo la película un rato más, y luego él comenzó a besarme nuevamente. Pero ahora yo me sentía algo incómoda y asustada. Mientras me besaba, yo no podía parar de abrir los ojos y voltear a ver a mi alrededor. La película realmente me había dejado asustada. Mientras yo observaba con temor, me pareció ver la sombra de una persona pasar por el reflejo del espejo. Sentí un escalofrío terrible. Salté inmediatamente y empujé a mi novio con todas mis fuerzas. Realmente no pude controlarme. Él se fue hacia atrás y se golpeó con una lámpara de mesa. Esto lo molestó mucho y comenzó a gritarme inmediatamente.
Yo estaba muy nerviosa, no podía ni hablar bien. Le pedí que se calmara y le expliqué que había visto a alguien, que teníamos que salir de ahí y llamarle a la policía. Pero él estaba furioso y Tope creyó. Dijo que solo estaba inventando todo esto porque no tenía ganas de estar con él, que si era así mejor no hubiera ido a su departamento desde un principio. Yo traté de convencerlo, pero él terminó diciéndome que me fuera de su departamento y que preferiría haber salido con sus amigos, que al menos con ellos sí se hubiera divertido. Me fui. No logré que él se calmara y además, él probablemente tenía razón. Al salir de su departamento no se veía que hubiera nadie más allí. Solo me quedé pensando en lo mucho que la película me debía de haber afectado para asustarme de esa manera. Le hablé a mi mejor amiga y le pedí que nos reuniéramos para cenar, ya que necesitaba distraerme y tranquilizarme. Ella aceptó y fuimos a una cafetería. Ambas nos pedimos un café y compartimos un pastel de chocolate con nuez. Para cuando terminamos, yo ya me sentía muy relajada. No podía creer que me hubiera asustado de esa manera con una película. Incluso me causaba mucha risa el solo pensar en eso. Me despedí de ella y regresé caminando hacia mi dormitorio. Mientras caminaba, decidí mandarle un mensaje a mi novio para decirle que ya estaba más tranquila y que lamentaba haberme alterado así, pero él no me contestó. Le mandé un par de mensajes más, con los cuales tampoco obtuve respuesta. Seguramente aún sigue molesto, pensé. Se me ocurrió pasar a verlo antes de ir a mi departamento, pero tal vez él había salido con sus amigos. Aún así valía la pena intentarlo. Al llegar toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Probé en girar la manija y la puerta se abrió, así que él tenía que estar ahí. Mientras entraba grité: «Ya sé que estás aquí, por favor, no te enojes. Solo vengo a decir que lamento haberme puesto de esa manera. La película realmente me afectó mucho». Paré al llegar a su sala. Me quedé congelada por unos instantes. Yo tenía razón, él sí estaba allí, de hecho. Él estaba por todas partes. Todo estaba cubierto de rojo y las partes de su cuerpo estaban esparcidas por todo el lugar. Era realmente horrorizante. Yo no entendía lo que estaba pasando y no podía hacer nada. No podía ni moverme. De repente, escuché algo. Era un grito desgarrador, pero yo no entendía si la persona que estaba gritando era yo o era alguien más. No podía ni sentir mi propio cuerpo. Caí sobre mis rodillas y luego sobre mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Lo último que vi. Antes de perder el conocimiento, estaba ahí, pintado en el techo con letras rojas. Lo último que pude ver fueron las siguientes palabras: «Por esta razón, siempre deberías escuchar a tu novia». Nunca viajes en camión por la noche. Hace algunos años comencé a prepararme para ser maquillista. Siempre me había gustado el tema del arte y la pintura, y el maquillaje era algo que además me apasionaba y me permitía expresarme. Así que cuando tuve la oportunidad de prepararme profesionalmente en el maquillaje, lo hice. Yo vivía en un pueblo algo pequeño, por lo que no había realmente un lugar donde yo pudiera capacitarme y aprender con los mejores. Así que yo trataba de aprender por mi cuenta en internet, y cuando tenía la oportunidad de ir a algún curso a otra ciudad, la aprovechaba. En esta ocasión iba a haber un gran evento con los maquillistas más reconocidos de todo el mundo, en una ciudad no tan lejos de donde yo vivía. No podía dejar pasar esa oportunidad, así que ahorré todo lo que pude para comprar mi entrada e ir. La ciudad no era tan lejos, pero la mayor parte del camino era por la sierra, lleno de curvas y pasos estrechos, por lo que era un viaje largo. Mucha gente del pueblo solía viajar a la ciudad, así que había 2 camiones que salían y venían diario, uno a medianoche y otro a mediodía. El camión pasaba por 4 paradas para recoger a todos los viajeros y luego salía a su destino. Como era un viaje de 8 horas, yo decidí irme en la noche para así dormir en el camión y llegar temprano. Y así fue. Fui a mi viaje. Me la pasé muy bien y aprendí muchísimo. Cuando llegó la hora de irme, me dirigí a la última parada de autobuses de la ciudad a esperar el camión de regreso. Nuevamente el de la noche. Ese día llegué muy temprano a esperar el camión, por lo que me sorprendí cuando el camión llegó antes de tiempo, y yo era la única esperándolo. Me subí y el camión no esperó más personas, y salimos hacia el pueblo. Se me hizo algo raro, pero no me importó tanto. El autobús iba más o menos a la mitad de su capacidad, y todos iban tranquilos viendo la película o durmiendo, así que yo también decidí no perder más el tiempo. Me comí mis papitas, y me empecé a tratar de dormir. Logré dormirme fácilmente y todo iba muy tranquilo hasta que algún tiempo después algo me despertó. Había un sujeto parado en el pasillo junto a mí. Estaba acariciando mi pelo con una mano mientras con la otra trataba de agarrar mi bolsa. El ruido que hizo la bolsa de papas vacía que tenía en la bolsa me despertó. Rápidamente me levanté, tomé mi bolsa con una mano y con la otra comencé a golpear al tipo mientras pedía ayuda. Todos los pasajeros se despertaron por mis gritos y voltearon a ver lo que me estaba pasando. Ninguno se levantó a ayudarme. El conductor detuvo el autobús y se levantó a ver qué estaba pasando. Luego me preguntó si quería que bajara al sujeto del autobús en ese lugar, y yo le dije que sí. El sujeto enseguida comenzó a rogar que no lo bajáramos ahí en medio de la nada, y trató de justificarse diciendo que todo era solo un malentendido, que él solo estaba tratando de ir al baño y no tenía ninguna intención de robar mis cosas, pero era más que claro que no era así. El conductor lo bajó ahí y yo volví a mi lugar a dormirme. Cerré los ojos y estuve medio dormida un rato hasta que el calor se volvió algo sofocante. Abrí los ojos y no había nadie más aparte de mí. El autobús estaba apagado. Me levanté a ver lo que estaba pasando, pero no había una sola persona en el camión. Esto estaba muy extraño. El camión estaba parado a un lado de la carretera. Me bajé, pero aún seguía sin ver a nadie hasta que de pronto un sujeto de traje y con una máscara salió del medio del bosque y comenzó a caminar hacia mí. Yo traté de regresar al camión, pero de alguna forma las puertas se cerraron.
Yo me sentí algo asustada y comencé a gritarle al tipo que quién era y qué quería. Además, si sabía por qué nos habíamos parado ahí. Pero él no me contestó. Simplemente continuó caminando lentamente hacia mí. Él cada vez estaba más cerca de mí y yo no sabía cómo reaccionar, hasta que lo vi sacar un cuchillo de cacería de uno de sus bolsillos. En ese momento supe que tenía que salir de ahí. No lo pensé 2 veces y comencé a correr en la dirección opuesta. Ese fue el momento en el que me di cuenta que en el bosque había al menos 10 sujetos más, vestidos de la misma manera, con la misma máscara de bebé. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Acaso no iba a ser capaz de volver a mi casa con vida? Ninguno de ellos corría atrás de mí, simplemente caminaban sosteniendo sus armas. Yo trataba de encontrar un lugar donde esconderme, pero eran demasiados. En un punto encontré un gran árbol caído junto a una roca y traté de ocultarme bajo el árbol, pero fue un grave error. Uno de los sujetos estaba ahí escondido. Cuando lo vi ya era muy tarde, estaba junto a mí. Él trató de agarrarme y yo forcejé con él. Logré escaparme, pero él alcanzó a herirme en la pierna. Yo seguí huyendo con la pierna herida. Era mucho más difícil. Ellos no corrían tras de mí, pero yo me movía cada vez más lento, y sentí que ellos cada vez se acercaban más. Continué moviéndome lo más rápido que podía mientras me ocultaba de los sujetos que me perseguían, para tratar de descansar un poco. Estaba escondida detrás de unos arbustos cuando pude ver unas luces cerca del autobús. Al voltear a ver, pude notar que era una patrulla de policía. Yo me sentí aliviada y comencé a correr hacia allá, mientras gritaba pidiendo ayuda. Uno de los oficiales me escuchó y corrió rápido a ayudarme. Me preguntó qué estaba pasando y me dijo que al ver al autobús parado junto a la carretera se había preocupado y decidió revisar el lugar. Yo le expliqué lo que estaba pasando y él me dijo que no debía preocuparme más, que ya estaba a salvo. Nunca me había sentido tan feliz. Luego se rió y dijo, «Jaja, este truco nunca falla», mientras atravesaba mi estómago con su cuchillo. Yo caí al piso y lo último que pude ver antes de perder el conocimiento fue cómo todos los sujetos se acercaban a rodearme. Cuando tenía 12 años me levanté para ir a la escuela. Era un día normal. Me bañé, me puse mi uniforme y bajé a desayunar con mi familia. Luego de esto mi papá me llevó a la escuela igual que todos los días. Las primeras clases eran mis favoritas y durante el recreo siempre la pasaba muy bien jugando con mis amigos. Pero para cuando llegaba la clase de matemáticas todos ya estábamos muy cansados y aburridos. Solo que este ya era el último día de clases y las clases de matemáticas nos tocaba durante el último periodo. Por lo que todos estábamos en el filo de nuestros asientos, ansiosos por las vacaciones de verano. Además de que al ser el último día no teníamos mucho que hacer, y mi profesor dijo que como habíamos sido tan buenos alumnos durante todo el año, ese día veríamos una película, y fue por una televisión del aula de audiovisual. La verdad es que él era un profesor muy bueno. Todos decidimos ver Crepúsculo, pero mientras veíamos la película, de hecho recuerdo el momento exacto. Fue justamente cuando Edward detiene un automóvil que está a punto de impactar a Bella. Fue en ese momento cuando la voz del director se escuchó por las bocinas. Por su voz parecía estar verdaderamente aterrado, lo cual era su... Si alguien encuentra esta grabación, quiero que entiendan lo que me está pasando y por qué voy a hacer lo que haré al finalizar este relato. Mi nombre es Alex, estoy encerrado en mi habitación utilizando una cámara para grabar lo que son tal vez mis últimos momentos de vida. La cámara enfoca mi cara, podrán ver mis ojeras y lo demacrada que está. También pueden ver detrás de mí la puerta de mi habitación, que está siendo golpeada violentamente por mi familia, que están tratando de entrar para asesinarme, pero si escuchan bien, se darán cuenta que sus voces son extrañas. Solo son gritos y gruñidos. No parecen humanos. Lo último que pude ver de ellos era que sus ojos eran negros como la noche y de sus bocas salía sangre y vomitaban. E incluso pueden pegarse a las paredes como arañas. Parecen poseídos por algo. En mis piernas tengo lo que me ha mantenido vivo todo este tiempo. Un libro, un simple libro. Y por primera vez también tengo una escopeta, pero antes de que logren entrar, les contaré cómo he llegado hasta este punto. Yo no era un hombre que viviera con lujos, pero era feliz con mi familia, mi esposa y mis hijos, pero algo infernal comenzó a sucederme. Cada vez que me iba a dormir tenía pesadillas. Al principio eran comunes, como caerme de un lugar alto o simplemente sentir que me estaba ahogando, pero luego cada vez que despertaba, algo de mis sueños despertaba conmigo. Por ejemplo, en ocasiones soñaba que me ahogaba y despertaba mojado. Si me caía en el sueño, despertaba con el golpe. Las cosas empeoraron tanto que ya no sabía si estaba despierto o dormido. Mis pesadillas se tornaron tan reales que despertaba en mi cama, solo para darme cuenta que seguía dormido, pero lo peor fue cuando este sujeto apareció en mis sueños. Era un tipo alto, vestido de negro, su rostro no lo podía distinguir muy bien, pero sus ojos brillaban con maldad. Y cada vez parecía acercarse más a mi familia cuando soñaba con ellos. Yo corría a detenerlo, pero él me atacaba con todas sus fuerzas sobrehumanas. Saltaba sobre mí y me mordía y golpeaba como si fuera un animal. Y yo no sabía si era una pesadilla o la realidad, pero luego las marcas de sus mordidas estaban por todo mi cuerpo. No le conté sobre esto a mi familia, pero sí a un amigo que me dio una solución para saber si estaba dormido o no. Recuerdo que me dijo: Alex, las pesadillas pueden llegar a sentirse muy reales y dar mucho miedo, pero aún así no son más que simples sueños, cosas del subconsciente. Se dice que en los sueños no se puede leer, que si tratas de leer algo, las palabras no se entienden. Eso te demostrará que estás dormido y no debes temer. Y yo simplemente le respondí: ¿pero cómo hago eso? Mis pesadillas son muy reales. Y este tipo quiere atacar a mi familia, debe ser una especie de demonio. Y él me volvió a responder:
Lo que debes hacer, Alex, es dormir con un libro debajo de tu almohada, y mientras estás en las pesadillas o crees que algo no debe de estar bien y no distingues lo real de lo ficticio, busca el libro, ábrelo, y cuando no lo puedas leer, esa será la señal de que duermes y no debes temer a nada, solo despierta y escapa de ese mundo. Gracias a los consejos de mi amigo, he logrado darme cuenta de cuando todo es una simple pesadilla, porque al no poder leer en el sueño solo me golpeo algo y despierto. Sin embargo, las pesadillas se volvieron peores. Soñé que entré a mi casa y mi familia estaba en la sala. De repente era de noche y este demonio apareció con ojos negros, con colmillos y babeaba sangre. Me sonrió y con sus largas manos sujetó a mi familia, mientras que de su boca salían unos gusanos que entraban por los ojos de todos ellos. Yo corrí para detenerlo de alguna forma, pero nuevamente me tiró lejos. Recordé lo del libro y fui a mi habitación, lo tomé y lo abrí para leerlo. Pero antes de poder hacerlo, escuché cómo mi familia venía corriendo detrás de mí. Todos parecían estar endemoniados, así que cerré la puerta, saqué la escopeta y he decidido hacer este corto video. Ya casi están por entrar. Miren cómo la puerta está cediendo a los golpes. Escuchen sus gruñidos. Ya no son mi familia. Ustedes no lo pueden ver, pero allí afuera en la ventana está ese demonio mirándome, sonriendo con sus ojos diabólicos, mirando cómo mi familia va a entrar a despedazarme. Se preguntarán, ¿pero por qué hace todo esto si solo se trata de una pesadilla de la cual solo debe despertar? Para saber si es solo una horrible pesadilla o es la realidad, solo debo tratar de leer el libro y por desgracia, desde ya hace un momento que puedo leer perfectamente todas las palabras aquí escritas. Mi familia ha derribado la puerta, vienen hacia mí lentamente en 4 patas, como animales del infierno. En realidad, peor que la pesadilla. Este es el fin de este video. El demonio sonríe y la escopeta es para mí. Enseguida, Alex colocó la escopeta dentro de su boca, jalando del gatillo, mientras su exfamilia devoraba su cuerpo y la cámara se bañaba en sangre. Por la ventana, este demonio de los sueños observaba con placer lo sucedido, trayendo lo peor de las pesadillas a la realidad. Historias paranormales de una seguidora. Soy española y siempre he sido una persona muy sensible a todo el tema paranormal y energético, por lo que normalmente me suceden muchas cosas similares, cosa que de pequeña tenía terror pero ahora estoy muy acostumbrada. Primero empezaré con una experiencia muy bonita, aunque para las personas puede sonar aterradora. Mi antiguo lugar de estudio, mi instituto, era un antiguo hospital de enfermos de la Guerra Civil Española, soldados y demás. También fue un antiguo orfanato para niños. Durante la época que era un orfanato hubo un gran incendio que mató a más de 10 niños. Después de eso hicieron el edificio con aulas para adaptarlo a un instituto de secundaria, pues durante esa época a mí me hacían mucho bullying, por lo que generalmente lloraba mucho y estaba completamente sola. Todo el mundo tenía miedo de ir al aula número 5, la de música, porque fue donde se quemaron aquellos pequeños. Pues como yo me sentía tan mal, decidí un día ir a ese aula para estar sola. Al entrar sí que se sentía una aura muy pesada, sin embargo me sentía acompañada. No me sentía sola, me sentía cómoda. Empecé a ir ahí todos los días a la hora del recreo. Iba ahí a desayunar y a sentirme acompañada. Un día que me sentía muy mal, una de mis amigas decidió acompañarme al baño y para ello debíamos pasar por el aula 5. Cuando estábamos pasando por delante pudimos escuchar ambas un piano sonar y se abrió la puerta como invitándome a entrar. Obviamente mi amiga salió corriendo, pero yo entré. El piano dejó de sonar, pero me sentía acompañada en todo momento. Cuando llegó el momento de irme de ese lugar de estudio, porque me gradué, les llevé un cuarzo blanco a modo de regalo de agradecimiento, porque es un mineral que creo que me representa, y se lo dejé detrás del radiador para que nadie lo viese. La siguiente experiencia ya no es tan bonita. Son las 9 de la mañana, les voy a contar cómo a las 12:55 del día de hoy se estaban intentando meter a mi casa. Literalmente estaban forcejeando la puerta. Amigas, yo en ese momento le estaba enviando un audio a mi novio, así que van a poder escuchar lo que yo dije y cómo actué, porque estaba entrando como mucha desesperación. O sea, de verdad en ese momento yo estaba temblando, no sabía qué hacer. Les voy a dar antes de explicación un poquito rápida. Está la puerta de la cochera y aparte está la puerta pues de la entrada ya a mi casa. Estaba despierta hasta tarde porque mi clase de hoy empieza a las 11, entonces pues podía desvelarme un poquito. Le estaba contando a mi novio, pues la verdad yo no me acuerdo qué le estaba contando, pero estaba contando de que no, pues que sí, qué tal, que esto, normal. Tengo que darles más contexto, ¿ok? Sea quien sea que voy a entrar, mis perros ladran. Tengo 3 perros, entonces son como una alarma para cualquier cosa. O sea, ladran para todo, ladran incluso cuando hay gente afuera, o sea, ni siquiera para todo ladran. Y otro dato muy importante también es que la puerta de la cochera, cuando tú ya la cierras con llave y todo, suena porque como que la chapa se mueve para acomodarse. O sea, de hecho, cuando recién pusimos esa chapa y empezaba a sonar, mi familia y yo nos asustábamos muchísimo porque de la nada se escuchaba como pues ustedes me entienden, o sea, como el sonido de cuando intentas abrir o cerrar una puerta. Estábamos de que normal cenando y se escuchaba eso. Entonces ya después nos dimos cuenta que se escuchaba así porque la chapa como que no se acomoda bien y cuando hace se acomoda y ya, o sea, ¿saben? El ruido es por eso. Amigas, yo ya me iba a bañar y gracias a Dios, no sé por qué algo me dijo, ahorita no te metas. Yo me estaba tardando demasiado en bañarme. Les digo que ya era casi la 1 de la mañana y yo aún no decidía en bañarme o no. Ya tenía el pre-shampoo, sí me iba a meter a bañar, pero estaba como que, ay, un ratito más, voy a estar tal en mi teléfono. De verdad, imagínense si esto hubiera pasado mientras yo estaba bañándome, o sea, hubiera sido... No, sé que ya quieren saber tal cual como pasó y escuchar el audio, pero es que espérenme, necesito contarles todos esos detalles para que entiendan un poquito de lo que estaba pensando mi mente cuando escuchó todo eso tan traumante. Le estaba enviando un audio normal a mi novio y en eso escucho como la puerta del portón, o sea, pues sí, antes de mi casa,
hace como chic, pero no hizo un chic normal de como cuando se acomoda, hizo un chic más fuerte de lo normal, ¿saben? Como más de que ya no se estaba acomodando. Entonces se puede escuchar como claramente, yo de estar hablando normal me quedo callada y como que intento procesar un poquito si es que se está acomodando o es algo más raro, ¿saben? De hecho mis perros empiezan a ladrar en ese momento, pero siempre que suena la puerta también ladran, porque de hecho como que ellos piensan que va a entrar alguien, pero en realidad la chapa acomodando. No pasaron ni 3 segundos y empiezo a escuchar como ahora estaban forcejeando la puerta, pero de la entrada de la casa. O sea, tú nada más haz mi promoción. Ay, me cagué. Alguien está intentando abrir mi puerta, César. César. Sinceramente se escuchaba así, horrible. O sea, de verdad, para mí, yo estaba en película de terror. De verdad. Cuando yo escucho el chic, como de la puerta acomodándose, que yo pensé que era la puerta acomodándose, yo digo como, digo la grosería porque yo me asusté. O sea, en ese momento dije como, ay, pensé que habían entrado a mi casa. Pero cuando yo escuché que ahora sí esto de la otra puerta, ya fue cuando dije, sí entraron, o sea, ¿sí me entienden? Y entonces yo dije, César, están entrando a mi casa, no sé qué hacer. Y César así como que, ¿qué onda? Pero porque realmente le mandé el audio y ya dejé de contestar, o sea, porque, vean, les voy a decir qué es lo que hice yo. Mi primera reacción fue hablarle a mis papás. Entonces estaba buscando el teléfono de mi mamá y en eso me acuerdo que ella siempre como que tiene en modo no molestar para que no se escuche en la noche cualquier ruidito si alguien le manda un mensaje, y dije, le colgué y en eso empieza a buscar papá para llamarle y me llega una llamada de mi mamá. Yo dije, ya escuchó que están intentando entrar y me va a decir qué hacer, no sé. Yo corrí y le puse seguro a mi puerta. Me llama mi mamá y le digo, mamá, están intentando entrar a la casa. Y me dice, ¿qué? Y yo, están intentando entrar a la casa. O sea, ahora yo, de verdad, mi voz estaba temblando, estaba demasiado agitada. De hecho, como que lo pienso y de verdad me vuelvo a agitar. Y en eso mi mamá me dice, soy yo. Y yo, ¿qué? Y me dice, soy yo. Salimos hace rato. No me acordaba que mis papás me habían dicho que iban a salir con sus amigos. Yo estaba con César cuando mis papás me dijeron de que vamos a salir. Y yo dije, pues normal. Les dijimos adiós hasta los dos. O sea, de verdad, yo pensé que estaban, no. Y así de, no manches, ¿por qué no me avisas? Y me dijo, pues te avisé que iba a salir. Y yo, pero ¿por qué haces esta hora? O sea, ay, no, de verdad, no, ¿saben? O sea, ya no sabía. Y yo, sustos que dan gusto, ya no sé, qué pensar. Y es que mi puerta, si la cierras por dentro, ya no pueden abrir desde fuera, aún así tengan la llave, no sé, bueno, no sé, pero no se puede abrir. O sea, ¿saben? Entonces necesitan que alguien te abra desde fuera. Entonces por eso mi mamá hacía como esto, porque de hecho cuando alguien cierra la puerta y alguien falta de entrar, como que nos desesperamos de que por qué cierran si aún no están todos los integrantes de la familia, y pues empezamos a hacer que, ¿saben? Para que escuchen. Y sí se escucha muy fuerte, entonces por eso al principio escuché como de la primera puerta y luego ya, ay no, de verdad no saben. Yo ya estaba pensando en qué hacer, si llamar a la policía, si llamar a mis papás, a mis abuelos. Yo, ay no, o sea, de verdad, no. Me dijo César, no manches, porque César me empezó a marcar así luego, y yo, se cansa la falsa alarma, son mis papás. Habían salido y yo no me acordaba. Y luego me dice, no manches, ya iba a ir corriendo. Y yo, amigas, fue traumante para mí, de verdad. Se lo he recomendado. Acuérdense cuando un integrante de su familia sale, porque van a pasar un susto horrible como yo. Pero bueno, amigas, eso fue todo el story time. Díganme sus opiniones, díganme si les ha pasado algo parecido. Y pues eso es todo. Bye. Yo solía irme caminando todos los días a la preparatoria y regresaba a mi casa de la misma manera. La escuela no quedaba tan cerca de mi casa, pero yo aprovechaba el tiempo para escuchar mis canciones favoritas y despejar la mente. Una tarde, mientras iba caminando, sentí algo raro bajo la suela de mis zapatos. Me quité los audífonos y levanté el pie. Al hacerlo, pude escuchar un ruido muy extraño, pero al ver el objeto rojo y redondo pude darme cuenta de qué se trataba. La recogí y pude ver que era una nariz de payaso. Caminé un poco más. Luego la tiré en un bote de basura y continué caminando hacia mi casa. Al llegar me sentí muy feliz, ya que recordé que ese día mi familia había planeado pedir pizzas en la noche, para que todos pasáramos el rato en la sala conviviendo y viendo películas. Habíamos elegido la nueva película de mi actriz favorita, así que estaba garantizado que pasaríamos una buena noche en familia. Solo teníamos que esperar a que llegara mi papá del trabajo. Yo subí a mi cuarto y me acosté a dormir un rato, para pasar algo de tiempo. Debo haber estado algo cansada, ya que me dormí muy profundamente, y al despertarme ya estaba todo muy oscuro. Me paré a lavarme la cara y no escuché nada de ruido en la casa, lo que se me hizo muy extraño, ya que a esa hora ya debían estar todos en casa. Además me molesté un poco porque nadie me despertó antes de que se hiciera de noche. ¿Acaso había perdido la noche de películas? Enojada, salí de mi cuarto gritando, ¿por qué nadie me despertó? Pero no obtuve respuesta, lo que se me hizo extraño, así que decidí bajar a ver lo que estaba pasando. Mientras bajaba las escaleras, pude escuchar un ruido extraño. Era un sonido muy común, una simple risa, pero al escucharla, se me terrorizaron hasta los huesos. Era la risa más espeluznante que yo hubiera escuchado jamás. Volté rápidamente hacia la sala y vi algo aterrador. Era un grupo de payasos. Estaban formando un círculo entre ellos y al medio estaba mi familia amarrada. Yo me asusté y di un grito. Luego salí corriendo a mi cuarto para encerrarme, pero al llegar al final del pasillo ya había uno de ellos esperándome. Él me agarró y me dijo con una terrible sonrisa, «Tú eres a quien estaba buscando.
Al fin te encontré. Debo decir que te extrañé. Yo me sentí muy confundida y le contesté, ¿de qué hablas? ¿Quién eres? Yo nunca te había visto en mi vida. Aunque sería muy difícil reconocerlo con el disfraz que traía puesto. Él me contestó, tú tienes algo que es mío. Nuevamente le respondí confundida. ¿De qué hablas? Yo no tengo nada tuyo. Él se molestó y enojado me respondió, no me mientas, yo sé que lo tienes. Te vi recogerla esta tarde, tú tienes mi nariz y he venido hasta acá para recuperarla. Recordé la nariz con la que me había tropezado esa tarde y traté de explicarle que era un malentendido, que yo ya no la tenía, que la había encontrado tirada en la calle y que la tiré a la basura, y luego le pedí que se fuera, que ahí no estaba lo que él buscaba. Él comenzó a reír como un maníaco y me dijo, oh, así que tú no la tienes. No te preocupes, juntos encontraremos una solución. Y luego me sonrió. Yo por un segundo tuve la esperanza de que ellos simplemente se irían, pero fui muy inocente. Él continuó diciendo, si no tienes mi nariz no pasa nada, solo tienes que darme la tuya. Pero eso sí, antes de tomar tu nariz, haré que veas cómo tomó las narices de toda tu familia y luego sus vidas. Luego de esto, él soltó una fuerte risa macabra y yo no pude contener más mis lágrimas y comencé a llorar descontroladamente. Luego de eso, él me tomó del cabello y me bajó arrastrando hasta la sala donde estaban los demás. Entre todos me amarraron y luego me colocaron frente a mi familia. Sacaron un maletín que tenía varios cuchillos y luego me preguntaron que con quién quería que empezaran, pero claramente no les contesté. Ellos se detuvieron por un momento y luego uno de ellos dijo, bueno, está bien, comenzaremos con tu papá. Tomaron algunas herramientas de su maletín y comenzaron con mi papá. Todos estábamos gritando mientras los payasos reían. De repente uno de ellos gritó, ¡alto! No hagan ruido. ¿Escuchan eso? Todos los payasos se pusieron nerviosos inmediatamente. ¡Es la policía! ¿Pero cómo? No deberían de saber que estamos aquí. ¿Quién llamó a la policía? Incluso si alguien llamó, deberíamos tener al menos 10 minutos antes de que lleguen. ¿Ahora qué haremos? Tomen sus cosas rápido. Tenemos que huir de aquí. Ellos salieron corriendo de mi casa lo más rápido que pudieron y nosotros nos quedamos esperando a que la policía llegara a rescatarnos. Pero eso no pasó por al menos 20 minutos más. Cuando los oficiales llegaron, entraron a la casa y luego llamaron a los paramédicos para que atendieran a mi papá. Ellos le explicaron a mi mamá que uno de los vecinos encendió la alarma vecinal porque escuchó ruidos raros y pensó que podría haber alguien merodeando y de esa manera los asustaría. Funcionó, ya que los payasos lo confundieron con el sonido de sirenas de la policía. Ellos ni siquiera sabían que alguien se había metido a nuestra casa, pero cuando uno de los vecinos vio un grupo de payasos salir corriendo lo más rápido que podían de nuestra casa, pensó que definitivamente había algo mal y decidió llamar a la policía. Debo admitir que corrimos con mucha suerte y gracias a eso el día de hoy mi familia sigue con vida. Ya nunca volveré a recoger algo que me encuentre tirado en la calle. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario, donde aún se encontraba la vieja casa en la que ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarle a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles y de cómo pasaba el día con sus dos muñecos, curiosamente, un varón y una niña. Al parecer, siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. También había un muñeco que le aterraba, y no fue hasta que llegó a su antigua casa cuando todo regresó a su mente. Al llegar, le pidió a sus hijos que le esperaran en el auto mientras ella entraba a la vieja casa, la cual ahora estaba abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia. Se recordaba feliz, pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño, algo que parecía seguirla en su infancia. Parecía ser otra niña más o menos de su misma edad, pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esta figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos. Era como si ella también quisiese jugar, pero al ver que la madre, siendo una niña muy recelosa de sus cosas, no le gustaba. Por ello, comenzó a volverse violenta, a mover las cosas, a golpearla y hasta a darle pesadillas. Tanto así que un día, estando ella sola en casa, mientras jugaba con sus muñecos, esta figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó de la habitación con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Pero para cuando ella logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido. Nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra, y así creció y su familia se fue de aquel lugar. Nunca más volvió hasta ahora, ya siendo una mujer adulta y con familia propia. El recordar eso la puso un poco incómoda y algo nerviosa, pues no era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación y regresar a buscar a sus dos hijos. Al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra. Pero fue como ver un relámpago, tan solo pasó frente a ella y ya no era tan pequeña como antes.
Esta vez se podía ver que era de su mismo tamaño. Esto le heló la sangre y se apresuró a bajar y a llegar a la sala. Y ahí en el suelo estaban aquellos 2 muñecos que perdió en la infancia. Misteriosamente, alguien se los puso ahí para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados, estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo ese tiempo. E incluso uno no tenía cabeza y al otro le faltaban los ojos. Asombrada y aterrada por lo que veía, la madre se agachó para recogerlos, pero al levantarlos había una nota escrita con letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse o alguien que jamás escribió antes. Pero la madre pudo leer lo que decía. Gracias por dejarme jugar con ellos. De la impresión, la madre dejó caer los muñecos y la nota. Por fin reaccionó para salir de aquel lugar, solo que al levantar la cabeza, afuera, cerca de su auto, donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos, había esta figura siniestra. Que ya no era una niña, ahora parecía ser también una adulta. Era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre. Que aunque ahora corrió con todas sus fuerzas para llegar hasta el auto junto a sus hijos, al abrir la puerta, solo se encontró otra nota que le decía: ¿puedo ahora jugar con ellos? La madre buscó por todas partes, pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida y su error en regresar para revivir recuerdos. También aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido. Aunque lo más seguro es que alguna vez le devuelvan a sus hijos, cuando ya no se pueda jugar con ellos, tal vez en el mismo estado en el que le devolvieron sus viejos muñecos.